Bueno, a ver, justo dije, dejaron de entrar ahí. Em, Esperemos aunque sea hasta y 5 y después empiezan ustedes a preguntar lo que tengan dudas. Bueno, el que quiera ya puede abrir el micrófono si quiere hacer alguna pregunta. Yo más o menos les digo, el lunes ubíquense con una fila de bancos intermedia vacía, o sea que una vacía, una llena con ustedes. Traten de ubicarse si puede ser con un banco de separación, si no se logra, bueno, lo hacen con el banco seguido, pero siempre tiene que haber una fila en el medio de la ubicación, este, vacía. Ya saben que entra todo menos ISLM y política fiscal, que son los dos últimos que explicamos el lunes pasado. No, multiple choice no, son a desarrollar las preguntas. No sé, entre 5 preguntas, no sé cómo me voy a manejar, posiblemente sea un poco más, porque lo que pasa que son muchos temas.
El parcial es el horario que corresponde a la clase. Si se puede menos, mejor. Normalmente es menos porque lo hacen más rápido. No me va a hablar nadie. ¿Me van a dejar sola leyendo el chat? Eh, Mezclado, va a haber casos y va a haber preguntas. Gracias, gracias por abrir el micrófono. Me siento tan sola. Con respecto a la parte práctica, cuando nombraste los Sí, casos, ¿a sí. qué te referís? Más o menos como para guiarnos. Bueno, ustedes se acuerdan que yo el otro día más o menos les estuve hablando sobre lo que podría ser un caso. Llegué 6 segundos tarde a lo que dije. Lo ¡Ay, no enganché me porque estaba diga! diciendo Bueno, lo de bueno, inflación y no llegué a engancharlo primero, por eso bueno, pregunté. bueno, bueno. Pasa así. Para más o menos enfocarlos en ciertos casos, ustedes tienen que estar sabiendo qué pasa cuando hay menos PBI, qué pasa cuando aumenta el PBI, qué pasa cuando aumenta la demanda agregada, qué pasa cuando en un año aumenta la inflación. Entonces yo le puedo dar, por ejemplo, 2 años. Por ejemplo, les puedo decir 2010 y 2011, o 2020 y 2021. 2020, el PBI era todo ficticio, ¿no? 1 millón de pesos. Eh, em, Representaba el, no sé, 50% de la deuda. Em, la inflación era del, anual siempre, del 25%. Em, la recaudación eh, superó a la del año anterior en un 10%. Que realmente debería ser, fíjense lo que les digo, si la inflación anual es del 50%, la recaudación mínimamente debería superar el 60% del año anterior. ¿Por qué? O el 50%, si es que las actividades siguen fluyendo. Puede ser que la recaudación aumente solo un 40% con respecto al último mes del año anterior. Porque la recaudación va a tener que ver con el impuesto inflacionario. Obviamente que yo esto no se los voy a profundizar, es para que tengan una idea de hacia dónde se tiene que enfocar la solución o hacia dónde tienen que enfocar la comparación. Después, el PBI sufrió un aumento del 10% con respecto al mismo mes del año anterior y bueno, ya está, ya les dije la deuda, todo eso. Bueno, cuando les doy el siguiente año o el siguiente mes para comparar, o el siguiente año para comparar año a año, ustedes se van a ir dando cuenta que va a haber diferencias. Por ejemplo, el PBI puede ser que haya subido o bajado, la deuda puede haber aumentado, la inflación puede haber bajado o subido. Y entonces ahí ustedes van a tener que decir en qué situación se encuentra ese país, que supuestamente es cualquier país, ¿no? Solamente vamos a titularlo en números. Entonces, si ustedes ven que, por ejemplo, el PBI aumenta, la inflación baja, la deuda baja y puede haber alguno de ellos que dé en contrario, digamos, la recaudación, en vez de subir, baja, podemos encontrar cierto tema. ¿Qué pasa? El país se encuentra en crecimiento, pero hay un tema con la actividad económica, porque la recaudación baja. O hay menos oferta o hay más gente fuera del sistema en el sentido de que está evitando ser legal, entre comillas. Si no hay la suficiente recaudación, significa que los que están en blanco o son menos y entonces hay más actividad fuera del sistema. Después,
puede ser que sea en contrario, puede ser que aumente la deuda, que aumente la inflación, que baje el PBI, que el sistema de precios demuestre una inflación mayor. Entonces ahí ya nos damos cuenta de que el sistema está en crisis y que se viene una debacle, digamos. Si nosotros tendríamos que analizar este año con respecto al año pasado de nuestro país, ustedes van a encontrar que va a haber mayor recaudación, va a haber un crecimiento del 8 o 9%, que no es crecimiento, porque para decir que es crecimiento, yo tengo que ver que sea sostenido en el tiempo, que el año pasado y el año anterior sea también de crecimiento. Lo que esto es un rebote, porque los malos índices que hubo el año pasado eran, o sea, los índices eran tan bajos que no son comparables para decir, ah, este país está creciendo, este país se está industrializando. Nosotros tenemos ese problema, pero en realidad yo les voy a hacer algo genérico, no les voy a hacer algo tan drástico como pasó con nosotros, con nuestro país, ¿no? Se entiende lo que quiero decir. Hay una interrelación en las variables que a nosotros nos van a ir dando la pauta de que ese país está mal o que ese país está mejorando. Si por el contrario aumentaría el PBI, disminuiría la deuda, el nivel del IPC estaría bajando, denota que hay menos inflación y la recaudación es importante, yo podría decir que ese país está en crecimiento, está saliendo de una crisis, pero que está con vías o en vías de crecer. Perfecto. Bien, Ahora, sí. tiene que ver con lo mismo. Lo que vos nos vas a dar es así un caso así parecido al que me explicaste recién, y lo único que nosotros tenemos que desarrollar con lo que los datos que vos nos das es saber si está en crecimiento o no y en qué situación se encuentra. No tiene nada que Exactamente, ver con exacto. cuentas, yo digo por la calculadora. No, cuentas nada Listo, nada. listo. Solamente es ver los datos Sí, para y qué relacionarlo. pensás. Exactamente. Listo, perfecto. Profe, yo también le quería hacer una consulta. Sí, decime. Es sobre la crisis en el sector externo. Sí. Cuando pasa esto de que, bueno, por el sector industrial debilitado y un agro fuerte, competitivo, se termina dando una crisis en el sector externo que hace que haya un resultado negativo en la balanza de pagos. Y en una parte de la bibliografía decía que cuando sucede esto y es continuo, se da una transferencia de ingresos del sector asalariado y en pymes al sector agroexportador y bueno, también al financiero y de ingresos Sí. elásticos. No entiendo por qué sucede esta transferencia de ingresos, ¿me podría Bueno, decir? yo te voy a explicar. Resulta que el sector agroganadero trae dólares y no necesita demasiados dólares para poder transformar su producto. Entonces, como normalmente es materia prima, no necesita ningún proceso extra, necesita sí algunas importaciones, pero son, con respecto a lo que necesita el proceso industrial, son mínimas. Entonces, el sector agroganadero es el que trae los dólares. En contraposición, para desarrollar el sector industrial uno necesita muchísimo más, cuando estamos en un país como el nuestro, ¿no? Que no tiene proceso de materia prima en el sector interno, necesita mucho más importación para completar el producto terminado. Entonces, ¿qué pasa? Todos los dólares que trae el sector agroganadero terminan siendo absorbidos por el sector industrial para traer las materias primas para producir ese producto terminado. Todavía no lo pudimos exportar a ese producto terminado, pero el desacople que hay entre el gasto que tiene de dólares el sector industrial termina siendo la transferencia que dice la bibliografía. ¿Por qué?
Porque el sector agroganadero, yo puedo estar produciendo, no sé, maíz o trigo hasta en las macetas. Pero si el sector industrial no está desarrollado y se tiene que desarrollar, me va a absorber casi todos los dólares que me entran a través de la exportación. Entonces, hasta que ese producto terminado no sea exportado y no sea aceptado en otros países del mundo y me empiece a traer dólares de exportación, yo estoy utilizando todo lo que está en el agro. En ese proceso se encuentra la imposibilidad de guardar dólares. ¿Por qué? Porque el sector industrial me lo está pidiendo. El sector ganadero y agroganadero los trae, pero también necesita una parte. Entonces el Banco Central no puede realizar las reservas. Se empieza a quedar sin reservas el Banco Central y hasta que el sector industrial empieza a responder de la manera que es necesario, se absorbió durante bastante tiempo todos los dólares que trae el sector ganadero. Este intercambio y esta absorción a través de la industria de todos los dólares puede generar una crisis en el sector ganadero, agroganadero. ¿Por qué? Porque no puede traer más de lo que trae, puede llegar a tener un desfasaje en el momento que le den los dólares, en el atraso con el que le den los dólares para comprar las importaciones. Puede haber una corrida cambiaria en algún momento intermedio porque el Banco Central no puede lograr quedarse con las reservas que trae la ganadería o la agricultura, porque se las tiene que entregar a la industria para que pueda comprar e importar los productos para terminar el producto terminado. Y este interfase, digamos, este traspaso de un lado al otro puede llegar a traer una crisis o puede impedir que la industrialización se complete debido a la escasez de dólares. ¿Entienden? Alguien que me diga si lo entendió, porque es una cosa compleja, no se habla normalmente y porque, a ver, ustedes que escuchan, no hay dólares para la industria. El campo trae un montón de dólares. El Banco Central no está comprando para reserva. Y uno dice, pero ¿cómo? Si la agricultura trae un montón de dólares. El Banco Central no los está comprando. ¿Qué lo hace? ¿Por capricho? No, porque, primero, en este momento no hay nadie que esté queriendo industrializar el país. Entonces, los dólares teóricamente tendrían que estar. Bueno, ustedes se acuerdan que el doctor Bacareza los explicó el otro día, que están comprando y vendiendo vendiendo dólares en contado con liqui en la bolsa para sostener el precio del dólar eh, el que está a 118, el dólar oficial, no me salió oficial. Así que para sostener ese precio hace todo este jugueteo de comprar y vender dólares para que los grandes inversores no les falten dólares, por eso no lleva esos dólares a la reserva del Banco Central. Pero si no tuviera esa necesidad y estuviéramos en un país que se quiere empezar a industrializar, siempre va a pasar eso, porque la intencionalidad de industrializar siempre estuvo frenada de alguna manera por esta cuestión. Porque ¿qué pasa? En un semestre, por ahí la agricultura y la ganadería explotan, y en el otro semestre, que es cada vez que se liquidan las exportaciones, por ahí hubo sequía o lo que fuere, y si el sector industrial se está digamos, tratando de industrializar y avanzar y aumentar de espacio y de tamaño, va a requerir esos dólares que el semestre pasado le entregaron. Pero si este semestre es un semestre de sequía y no se llega a exportar todo lo que se esperaba, la industria empieza a bajar, empieza a tener problemas, no puede completarse todos los requerimientos de dólares que necesita y empieza a tener completar la industrialización no se logra.
No sé, esto es la teoría de Diamant, si no me equivoco, que es la teoría que nos explica a nosotros por qué nosotros en este estado no podemos industrializar. Pero no podemos industrializar porque no hay un mandatario que sepa bien a qué apuntar cuando pasan estas cosas. Porque hay soluciones. Diamant las da. Hay un tipo de cambio que se puede hacer que puede ser específicamente para un sector, para empezar a aliviar y entregarle dólares a un precio distinto, y entonces que no sea tanto el requerimiento, o que si es el requerimiento sea a un precio distinto y entonces pueda, hay muchas soluciones. Lo que pasa es que yo igual no le voy a pedir las soluciones, yo lo que quiero que detecten, sí me interesa que detecten esto, que es cierto, el sector agroganadero trae los dólares casi limpios, porque igual requieren ellos dólares para importar algunas cosas como fertilizante y pesticidas y todo eso, que si en realidad haríamos una agricultura un poco más natural no lo necesitaríamos, porque con lo que se haría dentro de la agricultura no haría falta tanto pesticida, o habría pesticidas naturales. Pero bueno, como la Organización Mundial del Comercio rige para todos los países igual, nos obliga a comprar ciertas cosas que tienen que ser para todos igual para aceptar el producto que ponemos en venta. Entonces, bueno, lamentablemente hay insumos que comprar en forma obligatoria. ¿Me entendiste? ¿Quién era que me preguntó? Yo, profe. Sí, Bueno, gracias. bueno, bárbaro. ¿Alguien más? A ver, ¿cómo va? Profe, Sí, sí, yo tengo una consulta. Hay un power de los componentes de la demanda agregada, sí, donde en una parte explica el propósito de la reducción de la masa monetaria y que dice sí. que es disminuyendo los préstamos a los sectores públicos y privados Mm, y incrementando también la tasa de los de encajes. interés, sí. Y de encaje Sí. también, sí, Ujú. Perfecto. Y después empieza a explicar reserva del sistema financiero, recursos bimonetarios, la base monetaria en sí, sí, dinero bancario, recursos monetarios. sí. Como no hace una separación, o sea, yo no entiendo si me está explicando definiciones o también son parte de esta reducción de esta base monetaria. Lo que te hace es definiciones. La reducción de la base monetaria va, primero, aumento de la tasa de interés para todo el público. Perfecto. Aumento del encaje, Sí. Sí, porque sí. cuanto más tienen que guardar los bancos y llevárselos al Banco Central, menos dinero en circulación. Normalmente se aumentan también los intereses cuando hay préstamos entre bancos. ¿Esto qué hace? Que haya menos dinero en circulación en general en la base monetaria. Entonces yo hago ese tipo de restricción para evitar que se exceda el consumo. Entonces estoy tratando de bajar la inflación con estas medidas. Todo lo otro son definiciones para que vos tengas en cuenta qué es cada cosa. Perfecto. Caso Muchas gracias. contrario, si yo quiero hacer una liberalización de la base monetaria, bajo las tasas de interés, bajo el encaje, dejo que todo Sí, hago lo fluya. contrario. Exactamente. Una es Gracias. política expansiva y la que deja liberado, y la otra es contractiva. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Profe, siempre que se quiera hacer política monetaria contractiva es porque la demanda agregada está excediendo a la oferta agregada Sí, y hay una escasez de bienes. sí, sí, sí. Ok, gracias. Normalmente con el exceso de consumo es una de las primeras cosas que se hacen.
cuando uno encuentra en la economía de un país, fíjense, ahora estamos mucho con la economía de Estados Unidos, que están desesperados porque tienen una inflación del 10% anual, ¿no? Para ellos es una barbaridad. A lo sumo habrán tenido, qué sé yo, 3% como mucho en algún momento, porque yo, bueno, la inflación la manejan de otra manera, la manejan mucho más fácil porque tienen industrializado el país completamente y tienen una moneda fuerte en la cual, si yo llego a tener un 3% de inflación, subo un poquito la tasa de interés, que la tenía, por ejemplo, en 0,25, la subo si tengo un 3% de interés, la subo a 4. Es un salto impresionante, pero enseguida, en 6 meses, la bajo porque el consumo afloja totalmente y en 6 meses la inflación me vuelve a 2 o 1 y pico por ciento. Ahora, cuando tienen una inflación del 10%, fíjense qué fue lo que pasó, qué hicieron, subieron la tasa de interés, empezaron a avisar, miren que vamos a subir la tasa de interés. Bien, subieron la tasa de interés. Fíjense el colapso financiero que se armó. Todos los fondos que estaban fuera de Estados Unidos vuelven a Estados Unidos a tomar esa tasa en dólares que no es riesgosa, como en otros países donde hay crisis. Se desploman las criptomonedas. ¿Por qué se desploman las criptomonedas? Porque todo el dinero que andaba circulando por lugares donde se hacía mucha diferencia de dinero, vuelve al banco, a los bancos en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es mucho más beneficioso tomar buen interés en dólares, que ustedes me van a decir, bueno, es el 4, el 5, el 6%, no importa, pero como es un interés seguro y es en dólares, todo el mundo vuelve a tomar crédito o a depositar el dinero, mejor dicho, no tomar crédito, sino depositar el dinero en Estados Unidos. Entonces se caen las criptomonedas, las acciones bajan. ¿Por qué? Porque todo ese dinero que estaba jugando en el sistema financiero va a quedar quieto adentro del banco. ¿Se entiende, no? Porque fíjense, hoy observando nada más lo que pasa en los países, uno se da cuenta cómo es el sistema y a dónde apunta, y que la intencionalidad del inversor siempre es la misma: quedarse con la mayor cantidad de dinero, y no es en el menor tiempo posible, pero de la manera más segura. Siempre cuando Estados Unidos tiene altas tasas de interés, el dinero vuelve a Estados Unidos. Y una alta tasa de interés en Estados Unidos puede estar 4 o 5, ya es una barbaridad. Entonces, porque claro, ustedes piensen que los créditos que da Estados Unidos después los tiene que dar a casi el 6%, y no le es fácil entregar créditos al 6%. ¿Se entiende lo que explico, no? Yo tengo otra duda. Sí. El profe había explicado lo de los ciclos, que pasaba, Sí. que había 3 o 4, no, había 3, Sí. y el cuarto no se había cerrado, o el 5. Sí. Y hay un Power o un Excel que muestra Sí. cómo van cambiando y que cada uno tiene distintas características y consecuencias, qué pasa en uno, qué pasa en otro. Sí. Y de eso, ¿qué es lo que nos puede llegar a tomar? Porque como que no es que varía mucho uno con el otro. Cada ciclo está marcado por una situación. Sí. Todas las tecnologías o las nuevas tecnologías marcaron ciclos. Bueno, uno fue la revolución industrial, otro fue, ya sabemos cuál, la revolución francesa. Bueno, hubo cosas, hitos que nos marcaron los cambios de ciclo.
Eso es lo más importante. ¿Qué cambió? ¿Qué se produjo en ese cambio de ciclo por el hecho que se produjo? Digamos, si es la revolución industrial, se produce un cambio de ciclo. A través de ese cambio de ciclo, la gente tiene que empezar a trabajar en otra cosa, tiene que hacer una transformación social. Eso marca el fin de ciclo. Y bueno, eso es lo más importante. No me importan los años, ustedes pueden situarlo primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo, si se acuerdan los años bien, si no se acuerdan los años bien, y qué marca cada ciclo. Y en realidad esto qué nos muestra, que para que haya una transformación en la sociedad tiene que haber un evento que marque, Que lo cambie. que Claro. exactamente. O sea, Puede tendríamos que ser, estudiar la causa y como la es, consecuencia más importante, porque yo exacto, estaba leyendo ayer para más o menos saber qué preguntar hoy, y dice de cada ciclo 1.000.000 de cosas, y como claro. que no es imposible No, estudiar ustedes las lo que tienen que hacer, 35 ítems claro. que hay en cada uno. Ah, no. Claro, lo que pasa es que nosotros tenemos que explicarles para que entiendan Sí, ustedes igual por qué está buenísimo, por eso. para entenderlo está bien. Listo, Sí, perfecto. pero cuando ustedes estudian economía, siempre tienen que ver eso. Las causas o qué origina una situación y las consecuencias que trajo. Cuando ustedes logran detectar esas dos cosas, después saben qué puede pasar en el medio. Perfecto. ¿Qué otra pregunta? Los otros chicos que no hablaron, no preguntaron, ¿leyeron? Profe, Sí, sí. Con respecto a las variables que afectan la demanda agregada, sí. hay un ejemplo que dice que da el ejemplo de la baja de los impuestos, Mm, que al bajar ese impuesto hay un aumento del consumo porque dirigen menos ingresos que tienen disponible a sí. los impuestos y al bajar Mm, estos, sí. eso lo destinan al consumo, ¿no? Y da como ciertos ejemplos de todas las variables. Ujú. Usted no los puede tomar como decir cuáles son las variables que afectan y definirlas, o más que nada ponemos un ejemplo y nosotros saber a qué variable hace referencia. La verdad que yo te puedo tomar a qué variable hace referencia, te puedo tomar, digamos, ejemplos, pero lo importante es que vos sepas conceptualmente, que Perfecto. vos sepas definir el ejemplo. Que si yo te digo, ¿qué puede pasar si en un país se bajan los impuestos del 50% que afectaban a los ingresos al 10%? Y vos ahí ya me tenés que decir si hay una liberalización de la tasa de impuestos de esa manera, es porque lo que quieren es que haya consumo. Claro, perfecto. Y si esos impuestos están relacionados también con el sector de inversiones, justamente lo que quieren es viabilizar la economía para que haya más inversión y haya más consumo. Ahora, si yo te digo, decidieron aumentar de una tasa del 30% de incidencia sobre el ingreso del impuesto a una tasa del 60% sobre el ingreso. ¿Vos qué me decís? No, acá lo que están haciendo es una contracción. Y si están contrayendo, ¿qué quieren contraer? El consumo, la inversión, el crecimiento. ¿Por qué no les está cerrando la oferta con la demanda? Es así de clarito. Perfecto, profe, gracias. Yo no me acuerdo los ejemplos que di, pero, por eso les digo, no, esto es puro análisis. El mismo que explicaste. Sí, bueno. Eso es puro análisis, puro análisis. Una vez que uno está seguro
de la oferta, la demanda, qué pasa con la inversión, qué pasa. Una vez que ya sabe perfectamente, eso no cambia. Eso es como 1 más 1, 2. Lo que cambian pueden ser las actitudes de los gobernantes haciendo cosas, pero uno ya sabe que si va para un lado es una cosa y si va para el otro es otra cosa. Alguien más que tenga dudas. A ver, que las chicas estudiaron por lo visto. Empezamos a leer para ver Está qué bien. preguntas. Bueno, igual tienen sábado y domingo. Yo tengo otra duda, ya que nos nombraste de vuelta, aprovecho. Dale, sí. Ustedes Cuando pregunten todo lo que quieran. el jueves, este último que pasó, Mm. explicaste lo de ajustes antiinflacionarios. Sí. El anterior, sí. ¿Subiste? Sí, no, claro, el anterior. Ah, porque hay mucha historia en ese... Sí, en el Power. Sí. Nos basamos básicamente en lo que diste vos en clase y le agregamos algo del Power, no la Sí. historia. Para aclararles, digamos. Listo. Porque esa parte viene con mucha historia porque a veces hago referencia a ciertos momentos de la historia para aclararles la explicación. Sí, la situación. Pero ustedes para los ajustes antiinflacionarios tienen que saber que hay ajustes que se hacen sobre la parte monetaria y hay ajustes sobre la parte fiscal. Cuando el ajuste es combinado, ataca en manera combinada y va hacia la expansión o va hacia la contracción. Muchas veces, economistas que desconocen o que quieren manejar la economía de una manera especial, han hecho ajustes en la parte impositiva como contractivo y ajuste medianamente expansivo en la parte monetaria. ¿Qué quiero decir con esto? Quieren inventar una receta que a medida del sistema que quieren implementar y entonces termina fracasando. Por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan cuando hace unos años atrás teníamos cualquier cantidad de cuotas sin interés? Pero estábamos en una situación no muy buena, es decir, ¿cómo? Hay inflación y a mí me están dando tasas o sin interés préstamos. ¿Por qué hacían eso? Porque lo que no querían era que el consumo disminuyera, cosa que ahora también quieren eso, lo que pasa que no lo logran, porque ya los bancos no se bancan, ni el Estado puede bancar la diferencia de las tasas de interés con subsidios. Entonces, hacían eso para que no disminuyera el consumo y no bajara o no aumentara la tasa de desempleo. Pero todo lo demás iba hacia la contracción, porque había más impuestos, había restricción monetaria en el sentido de que la tasa de interés era alta para los depósitos y la tasa de crédito en los bancos era alta, pero querían que hubiera esas cuotas para que el consumo siguiera, ellos decían, la gente humilde va a poder comprar a cuotas. Y la del sector intermedio también, y le vamos a dar esa posibilidad para que consuma más, que no se restrinja en consumir. Pero crédito no podías sacar en el banco, no podías dejar la tarjeta de crédito pendiente, digamos, pagar el pago mínimo y después ir pagando, porque los intereses que se te acumulaban eran increíbles. Entonces solo tenías la posibilidad de comprar a crédito. Igual que no se te pase pagar todo el monto de la tarjeta, porque si no ahí te encajaban los intereses que estaban dando vuelta por todos lados. ¿Entienden? Que es un engendro antinatural para poder sostener un consumo que en realidad es ficticio,
porque muchos de esos créditos que se habían sacado a 12 cuotas terminaron siendo impagos y muchas tarjetas quedaron con montos que seguían acumulando intereses impagables. Fue la época que muchos cayeron, yo tenía la amiga de una de mi hija, que un día me dice, no sé qué voy a hacer, porque la deuda que yo tengo con la tarjeta hoy es impagable. Y bueno, y a eso le pasó muchísima gente, porque no podía terminar de pagar todo el monto completo de la tarjeta del mes y decía, bueno, pago el monto mínimo. Y cuando se fue a dar cuenta, los intereses le comían todo, el sueldo, la casa, lo que fuere. Entonces después rompió el plástico para no usarlo nunca más y pagó la deuda y fue a un arreglo con el banco, porque la verdad que era impagable. Esos son esos engendros que hacen los economistas para salir del problemita en el que se metieron y no saben salir de otra manera. Pero normalmente las dos políticas tienen que estar hacia el mismo lugar, hacia el mismo... Si son contractivas, una y la otra, las dos, no una sí y la otra no. ¿No estuviste presente, Cardelie? Lourdes, ¿no estuviste presente? Bueno, todo va menos ISLM y política fiscal. Me está preguntando qué powers van. ¿Mm? Todo lo que está subido menos ISLM y política fiscal. Sí, pero el estructuralismo va más hacia lo que sería el análisis estructural de un país, porque vos acá tenés en el estructuralismo se analiza la inflación a través de los problemas que tiene el país, porque la inflación no es un hecho excluido de los problemas internos de la economía. Es una consecuencia de algo que está pasando, pero no es solamente monetario, es monetario, es de política fiscal y es estructural. Si yo no tengo buenos traslados para llevar el trigo, suponete, desde donde lo produzco, donde lo saco, lo cosecho, y lo tengo que llevar al puerto y no tengo buen transporte, o tengo un transporte caro, eso me va a influir sobre el precio del trigo. Entonces, yo el trigo, más allá de que el trigo tiene un precio internacional y eso es lo que rige. Pero suponete que no fuera trigo, suponete que fuera otra cosa. Y yo, el transporte del lugar que lo produzco al lugar que lo tengo que mandar se encarece 2 o 3 veces, eso va a influir en el precio. Si yo puedo tener una red de tren que me lo lleve la mayor cantidad de kilómetros, voy a abaratar el precio. Entonces, ¿es un problema estructural la inflación? Sí, porque hay cosas que aumentan por culpa de y que me influyen en el precio del producto. Si yo tengo escasez de hidrocarburos y tengo que comprarlo importado, ya sé que el precio que voy a pagar es el precio del el valor que pone el mercado, más el traslado a boca de expendio. Entonces, ese precio de ese hidrocarburo va a influir en el precio de la mercadería, porque voy a necesitar tantos litros de gasoil o de lo que fuere para trasladar en camiones o en lo que fuere esa mercadería. Y cuando dicen, por ejemplo, yo estoy fabricando, no sé, zapatillas y las tengo que trasladar a Ushuaia y estoy en Jujuy. Pero yo sé que el cliente quiere esas zapatillas y yo tengo puesta la fábrica inmensa
en Jujuy. Y aumentan los hidrocarburos. Entonces, a Ushuaia le va a llegar carísimo o aumentado. ¿Por qué? Y porque todo lo que yo voy a gastar en el transporte de esa mercadería va a ir sobre el precio, porque el precio no está fijo. El precio va a variar de acuerdo a los insumos que le pongan al costo. No sé si te contesté. Hinojosa. Profe, una última, ¿puede ser? No, todas las que quieras, no te hagas problema, dale, sí, decime. Nada, yo con respecto a las curvas, hay dos que yo por lo menos encontré de Philip y Oku. Sí. Oku, ¿puede ser? Okun. Sí. Sí. Sí, es que las va a tomar, No. leerlas. Va, igual ayer Para las que los leí. chicos para que los Explica chicos. la relación del desempleo y la inflación, y el Mm. otro el desempleo con las variables en los desvíos de la producción. Bueno, ahora vamos ahí. ¿Qué indica? ¿Qué indica la curva de Phillips? Es la relación entre el desempleo y La inflación, la inflación. sí. Escúchame. Vamos a analizarla desde este punto de vista. ¿Qué pasa cuando hay inflación? Vamos a situarnos hoy. Pero no, espera, vamos a situarnos en una inflación baja. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Nosotros siempre analizamos inflación alta, pero también hay lugares donde hay inflación baja. Cuando se producen la inflación baja, se puede llegar a estar produciendo también una toma de empleados muy grande en la industria, o en el comercio, o en donde sea. ¿Qué significa esto? Significa que va a haber más personas que van a tener trabajo y van a poder consumir. Si yo tengo un índice de desempleo del 10% y de repente empieza a funcionar bien el país y el índice de desempleo baja al 3%, significa que están casi todos trabajando. Pero de repente en mi variable yo tenía una inflación del 2% y de repente me sube al 3%. Digo, pero caramba, si está todo bien, si hay más empleo, si la industria está funcionando, si la gente está bien, ¿por qué hay más inflación? Y porque hay más consumidores que están de repente consumiendo, aumentando la demanda, y el sector industrial está respondiendo, pero no a la misma manera, digamos. Le falta un poquito de producto que no incida entonces sobre el precio. Alcanzan a producir lo que demandan los consumidores. Exactamente. Entonces la curva de Phillips, ¿qué me dice? Que la generación de empleo puede traer algo de inflación. Claro, Que no porque nos asustemos. Si es poquito, está bien, porque normalmente los países que están en crecimiento en vías de desarrollo a veces tienen esos aumentos inflacionarios débiles, pero son aumentos inflacionarios. Entonces, si yo hago el análisis, digo, empiezo a analizar el país y me estoy dando cuenta que está aumentando la capacidad de producción, está aumentando la capacidad de exportación, está bajando la tasa de empleo, está la de desempleo, subiendo la de empleo, y yo estoy viendo que el país funciona, pero analizo la inflación y aumentó,
no me tengo que asustar, porque hay razones que me dicen que la inflación es lógico que aumente un poquito. Porque el país se está dinamizando y hay un pequeño desequilibrio entre oferta y demanda que se va a solucionar en el correr del tiempo. Caso contrario, la gran inflación trae desempleo. ¿Por qué? Y porque el consumo no es el mismo, porque empiezan a haber caídas de empleos en el sentido de que las empresas empiezan a tener problemas financieros y empiezan a cerrar o a producir menos, y se empieza a producir suspensiones en la fabricación. Por ejemplo, te digo un mes de vacaciones, 5 de sueldo, o suspendemos la producción por 6 meses y no o pagamos el sueldo y no hacemos otra cosa. Al no producir, no vendo, si no vendo, empieza a cortarse la cadena y a la larga o a la corta me voy a ir a la quiebra. Esos empleados van a quedar en la calle y eso se reproduce en muchas empresas o en muchas pymes en general, y sucede eso. ¿Entienden, no? Sí, profe, perfecto. Bárbaro. ¿Alguien más? ¿Profe, la de Okun la explicó o me perdí en el tiempo? No, expliqué la de Philip. La de Ocum, decime. ¿Esa también entra? No, bueno, sí, pero para que las tengan, para que las sepan más que nada. No sé si Sí, va a sí, entrar. igual es la variación del desempleo con la desviación del crecimiento de la producción. O sea, es también... Que es más o menos está relacionada. Vale, Sí, sí, sí. sí. La explicación va también para esa. Que en realidad todas esas cosas se hicieron para medir qué era lo que estaba pasando en con las distintas variables. Los economistas quisieron matemáticamente demostrar que esto pasa cuando sucede esto o lo otro. Después, en otra explicación donde habla lo del Banco de la República Argentina, el Banco... En la última parte habla de cuáles son las cuentas que integran el activo y el pasivo. Con respecto a eso, no es necesario saberlas todas, aunque sabamos algunas como para agregarlo. Perfecto. Sí, sí, pero en Porque realidad si no la hay que estudiar intencionalidad de memoria. mostrarles no, por eso. La intencionalidad de mostrarle un balance del Banco Central es para que ustedes puedan dirimir por qué estamos como estamos, porque en realidad lo que uno tiene que ver es qué pasó con el activo, qué pasó con el pasivo. Estamos mal por esto, por esto o por esto. ¿Entienden? No importa en qué cuenta, porque hoy el balance del Banco Central es así. Mañana capaz que cambian la carta magna y lo cambian, y por más que te la sepa de memoria, pero Sí, no sirve nada. no sirve. Pero lo que sí sirve es el resultado. ¿Qué quiere decir? Si yo veo que el Banco Central tiene una base monetaria de 5 billones y una deuda de 9 billones con el líquido, estamos mal por eso. O sea, a ver, en una cuenta, en una familia, si uno gana 50.000 pesos y gasta 90.000, algo está fallando. O sea, eso se va a pique si no hay otro ingreso, si no ponen a trabajar al perro, no sé. Ustedes cuando tengan alguna duda en economía, mírense para adentro. Es decir, ¿qué hago yo bueno, siempre y cuando sean buenos administradores, ¿no? Porque si son como esa familia que les digo, no sirve. Pero quiero decir que el país es el reflejo de la economía en general. Mi economía es macro, digamos, es macro porque yo tengo un ingreso y tengo un gasto. Y entonces, no es, el individuo no tiene microeconomía, tiene macroeconomía. Yo tengo que distribuir.
Entonces, al distribuir estoy haciendo más o menos lo mismo que hace el Estado. Lo que pasa es que el Estado tiene otras cosas, por ejemplo, yo no puedo imprimir dinero, pero el Estado sí, es una forma de endeudarse. Entonces, bueno, eso es lo que tiene de distinto, pero ustedes no estarían en su economía con una deuda que represente el 80% de lo que ganan, porque nunca podrían salir adelante. Entonces, imposible. Y tampoco harían esto de querer favorecer a su acreedor. Si yo tengo un fondo buitre que a mí me presta dinero y encima después que me prestó el dinero no se lo puedo devolver y encima estoy tratando de beneficiarlo haciéndole que consiga dólares baratos para que se lleve lo que me prestó, estoy desfavoreciéndome 2 veces. Porque no le estoy pagando. No le estoy pagando porque no puedo y encima estoy tratando de bajar la cantidad de dólares que tengo para pagarle a otros. Por eso el Fondo Monetario Internacional en algún momento le recriminó a la Argentina si ustedes les pagan todo a los privados. ¿Y a nosotros? Uno no puede tener una actitud así. Si uno tiene una liquidación si uno tiene que pagarles a todos por igual. No porque el fondo BlackRock haya prestado, tiene que tener beneficios sobre otros. Todos ponen el mismo, el dólar que ponen es el mismo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Dudas sobre las clases de Aragonés si no tienen? Bueno, ya saben que el balance del Banco Central no lo tienen que saber de memoria, solamente análisis. Él lo muestra justamente para eso, para que ustedes puedan analizar y puedan ver qué es lo que se muestra ahí. Profe, con respecto a los componentes de la demanda agregada y los de la oferta. Sí. Es un Power o un Word re largo. Sí. ¿Qué nos puedes preguntar? ¿Cómo afectan las variables a cada una? Sí. No, a ver, no les voy a preguntar específicamente, en forma genérica o conceptual, cómo se mueve, por ejemplo, qué variables se tienen que mover para que aumente la demanda, qué variables se tienen que mover para que aumente la oferta, por qué aumentaría la oferta, por qué mejorarían la oferta los industriales o los productores. Sí, más en general, porque en el Word, habla, ponele, estoy acá leyendo una hoja, ponele, una de las variables que afecta a la demanda es el consumo, y del consumo hay 3 o 4 que varían el consumo, que el consumo varía la oferta. Vos decís más en general, o sea, que cómo el consumo cambia para la demanda, no lo que cambia para el consumo y del consumo a la demanda. Exactamente. Bueno, por ejemplo, yo te puedo decir, el ministro de Economía decidió un aumento generalizado de sueldos para todos de un 30%. ¿Eso cómo va a afectar a la demanda? Le va a aumentar, porque al tener más dinero va a haber más consumo. Pero después, ¿qué va a pasar? Y se van a quedar sin
sin productos, porque al haber más consumo la producción va a aumentar. Exactamente. Aunque sea por un tiempo intermedio, Sí, sí. No es que va a pasar inmediatamente. hasta que el productor diga, bueno, no, vamos a ponerle más plata, siempre y cuando Claro, confíe en el gobierno. haga más inversión. Siempre y cuando confíe en el gobierno, porque si hoy Bueno, Guzmán dice eso, no lo van a hacer. ¿Va a ir todo a dónde? ¿A dónde va a ir esa plata? A financiación. ¿Y en qué lugar de financiación? En dólar, divisa. claro, moneda Exactamente, extranjera. exactamente, porque es una inversión segura en la que vos Claro. sabés que cuando lo necesitas está al mismo precio, igual o mejor. Entonces es una inversión segura que para el laburante, que es el que tiene que pagar Le sirve más deudas, que- Claro. claro, porque si yo digo, lo llevo a financiación, sí, pero ¿dónde? Porque no lo meten en LEVAC, LELIQ y esas cosas, lo meten directamente en dólares, porque es lo más fácil de vender en el momento rápido y que normalmente tiene precio más o menos igual. Porque podrían pensar, lo compro en oro, pero el oro es difícil y aparte cuando lo vas a vender, te dan vueltas, ¿viste? Que te lo miran, qué sé yo, y capaz que siempre te dan un poquito menos. El dólar, más o menos, si lo tenés cuidadito en algún lugar, bajo el colchón que no te lo rompa nadie, ¿viste? Más o menos te dan lo mismo, lo que la cotización dice. Por eso es riesgoso y o sea, es para analizar en qué momento se da ese aumento. Si vos le estás dando, fíjense, Kicillof dijo que le iba a dar el 60% de aumento a los empleados públicos, incluyendo los docentes. Nosotros ya no estamos gastando a cuenta, porque ya sabemos que seguramente no va a ser en lo que dicen, o si no, lo van a dar, pero los precios... Bueno, pero yo, ¿qué puedo llegar? Si recibo ese 60% y me sobra plata, ¿en dónde lo voy a poner? ¿Voy a comprar criptomoneda? ¿Voy a comprarle LIC o LEVAC? ¿Voy a hacerme una cuenta en la bolsa de comercio? No, porque, a ver, si me sobran 10, 15, 5.000, no sé. Y eso a mí no me reditúa absolutamente nada. Pero si yo lo tengo en dólares, inmediatamente si los necesito los puedo vender. Esa es la lógica argentina. ¿Quién nos obligó a hacer esta lógica? Y bueno, los gobiernos que mal administraron. Porque a mí no me importaría, si yo tengo una moneda fuerte, guardarme la plata así como está en el bolsillo, en lugar de transformarla en dólares. Pero como todo acá es un desastre, entonces uno tiene que cubrirse. Más que nada el clase media, ¿no? El otro ya sabe, tiene otras inversiones, tiene una cuenta específica en la cámara en la bolsa de comercio, hace inversiones, cambia los bonos de lugar, los lleva afuera, los entra adentro. Esos tipos no les importa. Pero al laburante, la única salida que le dejan es esa. ¿Está mal? Sí, está mal, porque uno al comprar moneda extranjera y quitar dinero de circulación que no sabe dónde está, porque como nadie sabe que yo dónde lo tengo en el colchón. Entonces, se está quitando, digamos, como diría Ragonesi, sangre a la economía. Bueno, lo lamento, a mí también me están sacando la sangre. ¿Qué quieren que les diga? Ya nos la sacaron, creo. Pero por eso, me están poniendo cualquier cosa. No, por eso, no. Es así. Muchos economistas se enojan con la gente que compra dólares, pero ellos también hacen inversiones en dólares. ¿Y por qué? Una cosa es lo que la economía cómo la economía debería ser, y otra cosa es que tengas malos administradores que te lleven la economía al tacho y después te digan, pero vos sos culpable porque tenés $5.000 en el colchón. ¿Y pero culpable de qué?
¿Entendés? No, por eso. Igual nunca se van a hacer cargo de sus problemas. así No, que- no, jamás, bien, porque siempre, viste, es así. Entonces vuelvo a preguntar porque me perdí ahora en el medio. Dale. Por ejemplo, en ese Power que te decía, habla Sí. del análisis de las variables que intervienen en la demanda y habla del consumo y después dentro del consumo está lo de ingreso disponible, renta acumulada, precios, tasa de interés. Eso lo hablo más, o sea, lo estudio más en general, tipo, ¿cómo afecta en general el consumo a la demanda o cada uno? No, cada uno no. Ese cada uno es la parte que está Es para dentro de... entenderlo el otro. Claro, exactamente. Porque vos, yo te pregunto, ¿por qué varía el consumo? Y vos vas a tener que empezar a pensar, bueno, Sí, yo consumo todo lo más cuando me queda más sueldo. ¿Y cuándo me queda más sueldo? Cuando el ingreso disponible, o sea, es eso para que vos entiendas. Perfecto. O sea, perdón, en definitiva va a ser Sí, todo un parcial más de análisis que de conceptos. sí. Ok. Más de análisis. Ustedes cuando se ponen a estudiar, empiezan a analizar. ¿Qué pasa si yo tengo más sueldo en el bolsillo y consumo más? Pero me aumentaron los impuestos, entonces consumo menos. ¿Entienden? Pero, claro, obviamente, los conceptos los tienen que tener claros porque si tienen que redactarme algo claro, más o menos tiene que ser el concepto lógico, ¿no? No se deriven en No, conceptos. claro, pero lo que voy es que no Pero va a con ser un una ejemplo pregunta también lo de... pueden explicar. Sí, como que no hay que estudiar tanto definición, sino más entenderlo para aplicarlo. Exactamente. ¿Entendiste, Santiago? Sí, perfecto. Bárbaro. Bueno, ustedes me dicen, cuando no tienen más dudas, levantamos la clase y se van a estudiar o se van a trabajar o lo que sea con un ratito antes y ya está. ¿Alguna duda de las chicas que no hablaron? Me preocupan que estén ahí y no pregunten, aunque sea por chat, nada. Entonces, Profe, si nos llega a sí. surgir una duda ahora mientras estemos estudiando, yo intenté leer casi todo para ver qué preguntar. Si lo preguntamos al Classroom, usted nos puede dar un mail para hacerle consultas. Yo te voy a dar un teléfono, pero no me vuelvas loca. Y aparte me ponen alumna de macro, ¿no? Pues si no, voy a empezar a deducir por qué me preguntan. 15 65 Sí, 47 44 00. Ese es mi teléfono personal. perfecto. Así, cualquier cosa, Sí, le consulto. pero no o sea, ustedes dos yo sé que esas cosas no me las van a preguntar, pero todo lo demás que escucharon y se hacen los osos porque no aparecen, por ahí van a preguntar, ¿y cuántas preguntas? No, eso no, ya está, ya lo dije. Tiene que ser una duda importante, crucial, que te cambie el parcial si no la sabes. Antes de entrar en crisis y no ir, ahí recurrimos a mandarte mensajes. Claro, exactamente. Muy bien definido. Bueno, otra vez, ¿alguien tiene otra duda? No, profe. Nadie. Bueno, entonces, si ustedes dos se sacaron todo y ya saben qué tienen que hacer, si no cualquier cosa, dejamos acá y bueno, pónganse a estudiar, repasen todo, tómenlo a ver, un parcial de macro puede llegar a ser un encordio o una alegría. ¿Alegría por qué? Porque sé definir qué va a pasar o qué puede llegar a pasar en una situación. Intenten agarrarlo por ese lado, porque esto no es solo teoría, es una teoría que después la van a poder aplicar. Cuando todos estos idiotas hablan por televisión y dicen cosas que no están bien, ustedes ya van a saber, este tipo no sabe nada, a este no le doy crédito. Yo voy a hacer lo que a mí me parece. Si este tipo dice, vayan a invertir en tal lado, y ustedes ven que las condiciones económicas generales no son buenas, no gasten un mango,
porque seguro que la van a pifiar. ¿Entienden, no? Para eso nos sirve la economía, la macro. Y después empezar a usarla constantemente, no dejar arrumbados los conceptos, no dejarla arrumbada como, qué sé yo, a veces dejamos a matemática, ¿no? La pasamos y ya está, no, después no nos acordamos ni de las estadísticas ni nada, pero a macro ténganla siempre activa, porque todos estos conceptos a ustedes les van a poder definir situaciones en el futuro. Bueno, los dejo así van a estudiar. Hasta luego, chicos. Muchas gracias, profe. No, por favor. Hasta luego. Chao, chao.